del 10% de la votación. Con una Una muy representatividad. deleznable legitimidad, para Ya. tomar el concepto de la sociología política, digamos, ¿no? Se suele decir que hay dos tipos de legitimidades. Una legitimidad de origen cuando usted es electo por los ciudadanos, y ahí Claro. tienen una legitimidad. Pero no nos olvidemos que de 10.700.000 electores, 2.600.000 no asisten a votar. Más de 5 millones votan nulo y blanco. Y pensaba que de los 3 millones que votaron, muchos ecuatorianos fraccionaron su voto. Es decir, Dividieron exactamente, como tenían 7 votos, no votaron por los 7. Y a propósito de la pregunta, Francisco, a mí me parece que la elección de este sacerdote, de este fraile que Dominicos, que Padre preside el Tuárez. consejo, es una elección, no quiero decir fraudulenta, pero es una elección que fue engañosa, Que él que presentó. engatusó a los Ya. ecuatorianos. No es lo mismo, Francisco, que le vean a usted como candidato, ¿no es cierto? O al doctor que lo vean como candidato y la gente diga, ah, son políticos y todos los políticos son iguales. Que le vean en la papeleta a alguien con alzacuellos y diga, ah, el padrecito. Sobre todo por la condición el que tiene el delegado de Ecuador. Dios, el sacerdote, tiene que ser muy bueno. Y claro, Ya. los sacerdotes en política no siempre dan buenos ejemplos. Claro. Y no quiero ser subjetivo, pero acuérdate, Francisco, por los años 2000, el entonces presidente Noboa Bejarano, con buena voluntad supongo, puso en las aduanas un sacerdote que robaba religiosamente. Entonces, Fue a parar preso. el problema es que este tipo de gente que se mete a la política laica en un Estado laico, la daña, la Ya. deteriora. Entonces yo creo que la legitimidad con la que salieron es muy pequeña, muy frágil. Y el segundo concepto en la sociología política es, y también en el derecho político, la legitimidad de ejercicio. Es decir, usted puede salir débil, Francisco, de una elección, pero puede tener un papel destacado, brillante, inteligente, que gana. Consolidarse Gana en el prestigio y ejercicio. respetabilidad. Ya. Pero caramba, el poquísimo capital político lo ferió en menos de 10 días, ¿no? Y bueno, al primer día. Claro, porque cuando con usted lo que veía de dijo- candidato, este señor nunca dijo yo soy correísta Claro. y les aviso que alerta porque la espada bolívar recorre Sí, por claro. América Latina y el que no está conmigo es tal o cual. Y que no, Engañó a los claro. electores, engañó a los electores. Pero parece que además Simuló, engañó. se disfrazó. Engañó al presentar documentos. Y a también. pesar que todavía no se conoce toda la dimensión moral de este ciudadano. Y ese es un Supongo problema. que los próximos días habrá Se más habrá, información de él. Doctor Ollarte, bienvenido, buenas tardes. Comentábamos sobre, ya tenemos un consejo de participación y decíamos, el primer error, Ramiro dice que sí es un error, pero que a lo mejor es error de buena fe, el de que nos hayan puesto a elegir a este consejo y no a tratar realmente su desaparición. Pero aquí tenemos este consejo que no tiene el 10% de los electores, que parece que el padre Tuárez ya los que le inscribieron, y ahora resulta que como pleno asustó a más de uno. Bienvenido, buenas tardes. Oiga, qué placer, don Francisco, le agradezco mucho. También el honor estar con don Ramiro Rivera y con toda la audiencia de Democracia TV. El problema no nace de ahí. Ya. El problema nace de que cuando se modifica la Constitución y se democratiza, entre comillas, al Consejo de Participación, es decir, deja de ser un órgano designado a dedo, poco menos, y se transforma en un órgano de origen electivo, cuando se practica el acto eleccionario, se cometen un sinnúmero de errores y fallas por parte del Consejo Electoral, que van más allá de no analizar correctamente si los candidatos, como en este caso el padre Tuárez, cumplía o no los requisitos, si tenía alguna inhabilitación, sino que el electorado no solamente es, entre comillas, engañado. Yo no creo que haya un engaño por parte de Tuárez al electorado, sino que el sistema que nos ofreció el Consejo Electoral no permitió jamás al electorado poder discriminar
entre los diversos candidatos y tomar una buena decisión. Se hizo una dispersión entre los 43. Efectivamente, nunca se hizo la promoción de los nombres de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Se hacían unos spots publicitarios de 30 segundos donde no se decía absolutamente nada. Nunca, como ordena la Constitución, se promovió el debate que era en este caso tan necesario. Porque si usted tiene una elección con una papeleta, con una serie de nombres, respecto a los cuales usted no puede ni siquiera hacer una identificación como si la podría hacer, con sus dificultades, en una elección parlamentaria, por ejemplo, Para en la que por lo legisladores. menos uno puede decir, ah, bueno, aquí están los candidatos de Alianza País, aquí están los candidatos de Suma, los cristianos, los de Creo, los de la Izquierda Democrática, por lo menos, ya, si con eso hay problemas, el famoso problema del camisetazo, ¿ya? Del transfugismo, en esto era pero evidente, pues, cuando usted tiene candidaturas individuales, entonces uno tiene que andar averiguando, a ver, de los 40 que están en la papeleta, ¿cuáles 3 voy a escoger? Y se nos mandó una elección a ciegas, y eso ocurrió. ¿Cuánta gente? Algunos promovía el voto nulo, yo anulé, nunca había anulado, esta vez anulé, porque era imposible elegir en esas condiciones, porque usted no podía seleccionar, no podía preferir a nadie. ¿Cómo si no te conozco, pues? ¿Ya? O tal vez te conozco de oídas o te he visto en alguna pregunta, no sé qué vas a ir a hacer al Consejo de Participación. Algunos en cambio dicen que no, que había que promover, que había que elegir, que había que elegir, votar, y nos sí. decían, Y ahí ¿cuánta están los que han gente, votado, pues. claro, cuánta gente no correísta decía, ah, es que el padre Tuárez no es correísta, es que esa adivinanza, ahí está, elecciona la adivinanza. Usted no quiere legítimamente, porque si quiere votar por sí, correísta, claro, está vaya y bien. hágalo, pues. Y Pero además usted haga legítimamente dice, campaña. yo quiero votar válidamente, pero quiero votar por alguien que no sea correísta, y le da el voto al padre Tuárez. Ya, es un fraude al electorado. En eso también colaboró la Corte Constitucional y todo lo que ha ocurrido. Ahí se nos pasó. ha obligado a esta elección. Supongo ¿Usted la Corte creía que Constitucional pudo no haber dirá- resuelto? No dirá el la próximo año Corte? que sí, que mal estaba la elección. Bien, bonito. Pero ya. Pasó la vieja ya. Mejor deje nomás ahí. Sí, deje nomás Ya. ahí. Ramiro, claro, y ahora que nos trae a la memoria, hubo la demanda auspiciada por Rafael Ollarte de que se suspendiera esa elección y que tratáramos de otra manera para que se cumplan con los requisitos. Sí, la elección fue Ya. bastante anómala, ¿no? Me parece que tuvo algunos ingredientes y visos manifiestos de inconstitucionalidad. Me parece que es del artículo 116 de la Constitución, que señala que en los procesos electorales pluripersonales se debe considerar, entre otros, el principio de la proporcionalidad. Es decir, en toda elección pluripersonal, el principio es de la proporcionalidad, lo que significa que debían haber existido listas para que los electores voten por cada una de ellas, por la lista o entre listas, como la Constitución y el Código de la Democracia señalan, pero se inventaron aquí el sistema mayoritario. Claro. Mayoritario además por en sectores. lista. Y claro. además por sectores, ¿no es Hombres, cierto? mujeres Hombres por aquí, y las mujeres de acá y por representaciones. allá, las nacionalidades y las minorías. O sea, tuvo un viso de evidente inconstitucionalidad, pero también un problema de fondo, porque ¿qué es el Consejo? Yo diría que el Consejo a este momento, o los miembros del Consejo, los vocales del Congreso, del Consejo, tienen una especie de dualidad. ¿Y cuál es la dualidad desde mi punto de vista? Que siendo electos, los vocales del Consejo de Participación Social pasan a ser, a mi juicio, funcionarios de un órgano del Estado. Pero por otro lado, gozan y ostentan también una representación política. Porque fíjese usted, por un lado, el señor Correa decía, esta es mi lista, e invitaba a sus partidarios A votar por. a votar. Ahí no estaba el padre Tuárez. padre Tuárez. Y creo que hacía lista también el alcalde de Guayaquil, no sé si el señor Lazo. Hubieron muchísimos comedidos. No, Lazo se sumó Ya. al voto nulo. Sí, perdón. Sí, se votó. Existieron muchísimos comedidos, ¿no?
Y cuando la gente decía, no, el patrocinar el voto nulo no es democrático, se beneficia a Correa, habían los comedidos que ponían en las listas, ¿no?, de los mejores. Y claro, el más presentable, el más santo, el más cándido, el más puro, parecía este sacerdote. Les parecía, diría. Claro, les parecía, o aparecía, Ya. era la imagen, porque no siempre la imagen corresponde a la realidad. Y desde ese punto de vista me parece que fue una actitud, si usted quiere, desde el punto de vista de la ética política, una actitud fraudulenta. Dejando al lado pues esto Los que ha dos, falsificado claro. los documentos, dejando al lado los preceptos de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que prohibía a los miembros de los cultos religiosos ser candidatos, porque esa es una herencia de la democracia liberal, pues. Se excluyó a los militares, se excluyó a los sacerdotes, al mundo Justamente eclesiástico, se excluyó para a los eliminar. funcionarios públicos, se excluyó a los que tenían contratos, porque esta vez en el ámbito de las incompatibilidades o del principio de los no elegibles. Bueno, pero yo creo que lo del fondo, y supongo que aún algunos ecuatorianos que eran crédulos ahora comprenderán de que esta cosa hay que eliminarla. Porque este fue un invento de naturaleza autoritaria. Para controlar porque además todo. se supone que en la filosofía del derecho liberal y de la revolución liberal y de la democracia constitucional, la participación es independiente, es autónoma. No puede ser estatizada. La participación es estatizada, no es Ese es otro cooptada, modelo. no es parte Es del otro Estado. modelo. Por cierto, este fue un modelo pues típicamente totalitario, que le funcionó al señor Les ha Correa a funcionado, la perfección. Pues no, Y ha todas sus funcionado en cuadrillas otros de estados, revolución Cuba, accedieron a todos los órganos del Estado. Claro, ¿no? la propia vieja Unión Soviética tenía el Politburó. Acuerde usted, Francisco, la famosa frase de don Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin: todo el poder para los soviets, ¿no? Claro. La hegemonía del poder total y absoluto era para el partido único que se erigía pues como la representación Claro. lúcida, entre comillas, del proletariado, y devino pues en dictaduras En una sangrientas, dictadura. ¿no? Doctor Ollarte, ¿qué caminos encontramos constitucionalmente? Ya vemos que toda esta visión política y dicen, bueno, sí, aquí hay, pero también una visión constitucional de incumplimiento. Al padre Tuárez hay que juzgarlo penalmente por las cosas que se dicen que no dijo para inscribirse. Se puede hacerle un juicio político y nos dicen, oigan, pero juicio político, ¿en base a qué este momento? Algunos dirían, por los mismos documentos, por las cosas que está diciendo. Antes de ir a lo que podría, si se consolida, podría ser, ¿no? A ver, para juicio político, el artículo 131 de nuestra Constitución indica que pueden ser enjuiciados por incumplimiento de funciones cometidas en el ejercicio, del cargo. Entonces, Claro. usted no puede decir... Que ya ha hecho algo. A ver, esto no quiere decir Mira. que se va a sacralizar una eventual irregularidad respecto de la candidatura o la presentación de documentos falsos. No se va a sacralizar. Lo que ocurre es que la Asamblea no puede juzgarle políticamente por un acto que no tiene relación con el ejercicio Ya. concreto del cargo. Si cometió una irregularidad en el ejercicio del cargo, bueno, enjuiciele políticamente. Pero por esto, cuando ya la candidatura fue calificada, ya pasó, ya hubo fase de impugnación. Claro. Si ya se te pasó, le digo, no, sí, aquí la irresponsabilidad absoluta es el Consejo Electoral. Al Consejo Electoral se le ha pasado todo. Pero para eso existe el Consejo Electoral. El Ecuador es el país de las excusas, es el país de las explicaciones. Claro, la Aquí el presidenta funcionario... dice, nos trajo una declaración juramentada de que esto todo era verdad. Pero claro, pues usted está diciendo, jure si usted no es delincuente, juro que no soy. Pues ya, listo, y se acabó la historia. Y nadie hasta más ahí he controla. llegado. Y claro, entonces, los funcionarios en el Ecuador, socorridamente, uno, explican Ya. por qué ha ocurrido esto. Te da una serie de excusas, justificaciones y hasta se enojan. Esa es la realidad. Aquí enójate vos primero Y ya está. y lo has arreglado todo. Una irresponsabilidad absoluta en la organización del procedimiento electoral por parte del Consejo Electoral. Mal hecho, desde el inicio. El juicio político sería más bien a eso. Sí, por supuesto, naturalmente. Ya. Incumplimiento de funciones, ¿para qué está ahí? Si no puede, no acepte el cargo, así nomás es esto.
incurre un funcionario es aceptar un cargo para el cual no está capacitado. Y eso parece que es la regla. Es que nos podríamos quedar sin candidatos. Entonces. Bueno, entonces, Claro. mi amigo Fabricio, que fuera del pilche está haciendo esta cuestión, bueno, pero qué cosa de votos, pues. Ya. Cosa de votos. Enójese, cabréese, me da igual. Se ha equivocado. Otra vez más. Yo creo que la gente, creo, son expertos número uno en hacer mal estas cuestiones. Abre un librito, pues no es difícil enterarse de las ¿Será cosas. que se vuelven muy mediáticos para el tema? Pero claro, a ver. Hay que responder con algo y usted que respondamos nomás. Claro, usted que le está diciendo a la gente, oh, ha ocurrido esto, salgo yo primerito. ¿Para qué habrá Contraloría? ¿Para qué habrá Fiscalía? Claro. ¿Para O sea, qué habrán otras lo instituciones? primero que había que ir es a la Fiscalía, acudir por a que supuesto. investigue ya esto. Esto Ahora, es un delito penal, no, es a ver, político. pero además, aquí todos nos las hemos pasado. Primero haciendo las famosas pollas estas para Ya. ver, yo digo que debe ser fulano, mengano y perencejo el Consejo de Participación. Eres político, estás en la asamblea, no puedes investigar un poquito quiénes son las personas. Ahora, cierto es que hay la prohibición, a mi juicio inconstitucional, de que no dice miembros de culto, además totalmente inapropiada las expresiones que utiliza la ley del Consejo de Participación, representante de culto religioso. Para darle la Antiguamente- categoría de que no sea un cualquier católico, digamos, o No, no, no. evangélico, Ya. sino que sea de los dirigentes, Sí. que sea el pastor, que Antiguamente, en este caso el recuerde cura. usted que según la ley de la función judicial del 74, también estaban impedidos los miembros de culto para ser jueces. Eso se eliminó Ya. por inconstitucional en el Código de la Función Judicial. Entonces, no es que a mí me agrada o me desagrada. Lo que ocurre es que según el Código de Derecho Canónico, cuando un Tampoco. religioso accede a un cargo de esta naturaleza sin la correspondiente autorización, se le suspende. Que es lo que le ha ocurrido. eso al está le ha diputado, ocurrido, y lo está pueden apartar. suspendido. Pero es una norma del Código de Derecho Canónico. Claro, que es de la organización del por Exactamente. último, ya. Ojo, es norma jurídica, Sí, no es ya. norma No, religiosa, no, es norma jurídica. es no- ¿Ya? El Código de Derecho Canónico. Entonces, si usted acepta, como ocurrió con el padre Torres, se le genera una serie de consecuencias jurídicas dentro Ya. Dentro de la... de la institución. ¿Ya? Su apartamiento, incluso Ya. se le puede apartar definitivamente de su calidad de sacerdote. Ha ocurrido en el pasado. ¿Ya? En algunas partes, sí. Este señor sacerdote que ahí colaboraba con el gobierno sandinista en Nicaragua, Ernesto Cardenal. llamado la atención Ernesto ahí por el Cardenal. Leonardo mismo Bob, un sacerdote aquí que también accedió a sí, la Vela, constituyente Vega, Montecristo. Claro. el padre Vega, Con algún anglicano que fue candidato también del fue extinto diputado MPD. del MPD, o la hora, sí, Claro, el- lo que pasa es que ahora- era el obispo, Sí, sí. obispo anglicano de Quito, ¿no? Sí. Entonces, naturalmente, yo entiendo que la Iglesia Católica esto más que le incomoda. Porque la Iglesia Católica no está conformada por 5 sacerdotes. Entonces, aquí ocurre que hay algunos que están haciendo cosillas y todo el mundo paga, porque además la generalización... sí, sí. Yo recuerdo que los nazis hacían esto. Está en los juicios de Nuremberg, justamente en el juicio de la Organización Nacional Socialista, las fórmulas de ataque a la Iglesia Católica. Pareciditas, ¿ah? ¿Sí? Pero sí, Ya. abrir un libro de vez en cuando también es bueno. Entonces, esto se hacía, ¿no? Las acusaciones generalizadas de, sí, en todas partes pasa eso, pues usted se va a una universidad a ver un pedófilo, pues. Claro. Se va a una Pero corte, no va a acusar ha de a haber un la acosador, universidad pues. de... Claro. Ya. Y claro, O sea que- suicidémonos todos, eutanasia El de juicio una buena vez. político, si consiguen votos, ahora yo le digo, puede conseguir votos para que se inicie el proceso. Y en la sí. comisión de fiscalizaciones puede decir, oiga, lo que usted mismo nos ha dicho, aquí no hay base para un juicio político, se suspende. Pero supongamos que llegan, y yo casi le puedo afirmar de sí que ha los ocurrido. 71 de Alianza País, entre las dos alas, morenista y correísta, no votarán por Aquí las con el elecciones. que de que el juicio político es político se saltan las reglas, pues. La Constitución vale. Ya. Entonces, Le dan otro si nivel. aquí, solamente para acordarnos de ese caso del segundo defensor del pueblo, porque el primero fue don Julio César Trujillo, que renunció porque no le estaban dando las cuestiones que necesitaba para hacer la defensoría. Milton Álava Ormaza fue procurador general del Estado, luego fue nombrado defensor del pueblo, fue destituido como defensor del pueblo por una actuación como procurador general del Estado. Y sí, lo hemos hecho, pues. Y eso es pan del día. Y era por el tema de Odebrecht. Era por el tema, no era Odebrecht precisamente, era Andrade Gutiérrez. Andrade Gutiérrez, perdón, la hablando, otra, sí, la otra. Exactamente. Claro,
Solo me acordé del caso, sí, ¿no? pero sí, me es trajo ahora- a la memoria, sí, fue Dalton entonces, Basigalupo. Efectivamente. Sí, fue El Dalton de- Basigalupo el el que que patrocina trajo. el enjuiciamiento. Entonces usted diría, los votos podrían llegar a ver, y yo Sí, es cosa de contar sinceramente, votos. yo sinceramente creo que nos puede pasar lo que les ha pasado con la ex canciller doña María Fernanda, y no habrá votos. El correísmo funciona. No sé, porque en el caso, o sea, por no hacerla Sí. de pitonizo, pero en el caso de María Fernanda Espinosa se unió el morenismo con el correísmo. Por eso. Yo no Y en sé hasta este qué caso- punto el morenismo está con Tuárez, porque Tuárez anda cantando la espada de Bolívar, Correa lo lleva a su grupo. Si usted cree- Ahora también, cuando usted hace estas cosas Sí. y se hace muy político, también vea qué sucede si le destituye al padre Tuárez, ¿no? Porque no es que ¿A quién- queda... a quién le yo toca? creo que Villamar sí Sí. se ha de haber dado el trabajito de ver quién sube, pues. Como para ir a aplaudirle, decirle, bravo, bien. qué Sí, bien sos que lo Dios. haces. Pero usted- Cometes una torpeza constitucional para, Una fina ironía. Sí. ¿no? para arreglar peor. Pues. Pero con la velocidad con la que respondió, no creo que haya tenido tiempo. Este cálculo político, Ramiro, porque uno diría, en el ejercicio de la actividad política, la experiencia tuya se hace así de golpe, sin respetar ni siquiera el movimiento que les llevó a uno, así de pronto. Bueno, ¿O es dar argumentos para sí, que esto... hay varios elementos aquí, ¿no? Claro, yo también coincido con Rafael de que una autoridad sujeta a control político y sujeta a una destitución si es que hay una censura aprobada por las 2/3 partes, porque aquí también hay un vacío tonto, ¿no? Para que usted destituya a un ministro de Estado necesita el Ahí voto las concurrente dos. de las 2/3 partes Sí. de los integrantes. Y para destituir a un parlamentario la mayoría. Por Dios. O sea, si usted va a destituir a alguien que es funcionario y tuvo un candado de una mayoría reforzada que lo hizo en el diseño constitucional al servicio de las apetencias de poder del señor Correa, no le puede poner una mayoría absoluta para un parlamentario cuando es designado por elección popular. Entonces, claro, en el caso de este sacerdote no hay causal de desempeño, porque ¿qué ha pasado en el desempeño? Bueno, que grita que no tiene miedo, que se compara con Jesucristo, se compara con Ernesto Cardenal, se compara Con Leonidas Proaño. Monseñor Leonidas Proaño, canta esta arenga de que nos avisa que la espada de Bolívar dice que está caminando por América Latina. Dicen la espalda de Bolívar, pero sí, cuando uno escucha bien, no, Sí, pero sí. claro, pero No, es y esa, arenga- ¿no? sacerdote tiene derecho a fanatizarse, está en su ejercicio pleno de la libertad de expresión. Ya. Estoy siendo irónico. Sí. Pero, oiga, ¿pero qué más queremos? Si eso es bueno. Y voy a explicarlo. Sí, pues sí, porque- Si queremos que este esperpento desaparezca, este padre nos está haciendo un gran favor. está En 10 demostrando días para qué no ha sirve. destruido y ha demolido la poquísima legitimidad que tiene. Si él actúa así, oiga, imagínense los de atrás. Vea, el criterio que voy a mencionar es un criterio de naturaleza esencialmente política, no partidista y en expresión y en ejercicio de mi libertad de expresión. Yo le vi a una señora que tiene por nombre Rosa y me parece que por apellido Chalá, en una entrevista en Ecoavisa. Sí. Dios santo. Oiga, Claro. yo me quedo Sí, con, sí. con Cantinflas. ¿Ah, sí? Yo me quedo con Cantinflas. Entonces, usted está hablando Ya. entonces, Francisco, de este tipo de representación, que claro, refleja un poco el empobrecimiento de la política ecuatoriana. Vaya mismo a la ¿qué asamblea trabajo para ver hicieron? cuál es Claro. el nivel ¿Qué es muy trabajo pequeño. hicieron para destrozar Claro, eso? entonces diríamos que esta gente vino como anillo al dedo para desprestigiarle más a un órgano de por sí ya desprestigiado. Y entonces ahora habrá que ver si la asamblea tiene su papel para mutilarle el rol de designaciones al consejo
o si vamos por una enmienda o por una constituyente. Aquí Rafael es el experto en derecho constitucional, pero aquí lo importante es que en el proceso de rehacer la democracia tenemos que desmontar todo el andamiaje autoritario construido al servicio de Correa. Ya el doctor Trujillo nos va haciendo una enorme tarea que el Ecuador lo ha reconocido, porque Trujillo fallece en la gloria del reconocimiento, en la olla de la inspiración, más allá de las propias de la autenticidad. Reconocimientos del mismo que dijo esto no se pudo. Pero por supuesto, entonces pero lo que se pudo se usted hizo, tiene eso. Fíjese, la primera decisión política del Consejo de Participación es juzgar y fiscalizar al Consejo de Participación Transitoria formado por el doctor Trujillo. No dicen vamos a investigar Odebrecht, no dicen vamos a investigar estos actos de corrupción, no dicen veamos los papeles y los cuadernos de la señora Pamela, una de las tesoreras que era público y notorio del señor Correa. No, es fiscalizar a lo poco de decencia que le llegó al Ecuador en este proceso de reconstitución de la democracia. Pero ahí, doctor Uriarte, esto que nos dice, podría llevarnos, pero ahí hay un proceso más o menos largo, y mientras se da este proceso, que yo le digo, ¿qué será? Por enmienda constitucional, limitándole las funciones a través de una ley que trate la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a una consulta directamente a votar que se elimine eso. Pero mientras todo esto pasa, ¿qué tal si mañana el padre Tuárez sesiona y dice vamos a evaluar a la Corte Constitucional? Y se toma la última resolución tomada. A ver, el Consejo actual no puede ejercer las facultades extraordinarias que se le asignó al Consejo Transitorio. Esas facultades murieron con el Consejo Transitorio. Entre ellas, la de evaluar a las autoridades y declarar la terminación anticipada de los periodos. No podría hacer eso. Lo que sí puede ejercer son las facultades ordinarias. La facultad nominadora es una de las facultades ordinarias. De hecho, esa verdad de Perogrullo la insistió la Corte en aquel fallo, a mi juicio, criticable, porque quieres beneficiarte de una decisión propia. A mí esas cosas no me agradan. Yo no caigo simpático a la gente porque te las voy cantando nomás. No eres imparcial, estás dictando un fallo de conveniencia. Y por último, si vas a hacer eso, hazlo bien, porque no me has dicho nada novedoso. Sabemos que no puedes ejercer facultades extraordinarias. Ahora, si tú confundes la potestad administrativa revisora con la de autotutela, no le culpes al Consejo de Participación actual. Entonces podría ocurrir la revisión del acto. Eso no es autotutela, esa es potestad administrativa revisora. Hay una cosa que fueron a meter en ese fallo. Yo no quiero dar ideas tampoco. Pero vayan a llamarle ay, para el desastre que es esto. A ver, yo solamente me pongo en el lugar eventual, loco, en el que digan anulamos los nombramientos. Exacto. ¿Quién te va a hacer caso? Pero a veces sí, ¿no? Porque te vea lo que ocurrió con el Congreso de los Manteles. ¿Quién se iba a imaginar que una decisión loca del Tribunal Supremo Electoral en el año 2007 consolidándole? Claro, decía, esto es una brutalidad, una locura. Y listo. Bueno, es que aquí no importa quién puede decidir las cosas jurídicamente, sino quién materialmente puede hacerlo. O sea, pero si este padre Tuárez, con los 7 que están, o incluso reemplazado él por el 8º, que ya está ahí, que son correístas, estoy esperando a que le ayuden en esto y que puede tener más bien una posición media, digamos, distinta en cuanto a su comportamiento, pero a lo que va a venir a hacer, más o menos similar, o sea, no hay que esperar mucho. Yo creo que con más fuerza. Con más fundamento también. Yo le veo un consejo bien débil. Sí. Yo le veo un consejo a más de desprestigiado, deslegitimado. Y si se legitima... Que carece de un elemento importante en el ejercicio de una función. La inteligencia. La inteligencia. Entonces,
apuestas Van a a- que la ciudadanía se dé cuenta. Pero Ya, bueno, ya está, es evidente, evidente, es ¿verdad? Que evidente. les faltó Si vea no usted, solo Francisco formación, y sino Rafael, en menos de 10 días, el presidente del Consejo está hecho, perdón por la expresión, una piltrafa en términos de imagen. Segundo, como deviene en una especie de cambio de camiseta o transfugismo inesperado, de independiente a correísta fanatizado, militante. se han prendido las luces de alerta. Porque, ¿cuál es el elemento que puede cohesionar a la mayoría de los ecuatorianos en este momento? La amenaza correísta, que en términos de democracia plural no debería ser una amenaza. Es un expresidente que tiene su propia clientela, no sé, del 12 o el 15% en algunos sectores del país, y la ausencia de un sistema de partidos, la calamitosa la dispersión invisibilidad de total los del resto, líderes ya. y la dispersión. Haciendo un poco de hipótesis de futurología, no es nada difícil que estén en una segunda vuelta en el año 2021. Con cualquier otro, puede ser, pues hay varios, ¿no? Por aquí hay un abogado quiteño que también hace medio de correísta, ahora este padre. Que ahora hace van a demostraciones van de a defender pelearse, esas tesis. porque además Ya. ahí hay mucho dinero, pues. Claro. Hay mucho No dinero se les ha podido. para una campaña, no tiene se que les haber ha muchísimo podido. dinero por ahí, pues. Porque en alguna parte tienen que estar Tiene los que estar, claro. 40 o 70 mil millones de dólares. ¿A dónde voy yo? Sí, para ir buscando Que aunque una la salida a lo que hay. asamblea, claro, que aunque la asamblea no pueda reformar la ley, que aunque no haya todavía acuerdo si se trata de una enmienda o si se trata de una constituyente, esto va a dilatarse por lo menos por un año. Y entonces, Pero ya nos llegan las elecciones. pero este consejo va a Ya. ser un consejo absolutamente débil. Porque usted tiene libertad de expresión, Francisco. Ya, se va a Tienen poner- medios de comunicación que investigan, que indagan y que descubren cosas. O sea, yo creo que este consejo va a ser casi inútil. Va a molestar, va a patalear, va a llorar, ¿no es cierto? Pero no podrán hacer nada. ¿Usted cree que van a invalidar un dictamen de una Corte Constitucional que puede haber sido susceptible de algunos Claro, y cuestionamientos, ya. como ha dicho el doctor Ullarte, entre otros, el haber ignorado el principio de publicidad? Designadas tendrán que terminar su periodo. Oiga, es un país donde no funcionan las instituciones. Solo a que alguien se le ocurra, frente a una torpeza, pedir que los quiteños vayan al Consejo de Participación, habría que dar un helicóptero para que se salven. Que salgan ahí. O sea, la reacción social sería lo único. Pero ya jurídicamente, Rafael, las salidas para que esto se termine, lo del Consejo, más allá de todas las cosas que han estado pasando, uno dice, ¿qué tal si mañana en vez de estar en estas broncas nombran al defensor público, que está pendiente? Eso sí tendrá Contralor, ¿No es cierto? Al Contralor, ¿usted cree que dejaron pendiente eso? ¿O esa creo que fue resolución un de error, que él se Pero queda el hasta... Consejo Transitorio no determinó de que cumpliría El que él cumpla el periodo, hasta el 2022, lamentablemente, me parece. dice Claro, lo que que- pasa es que el Contralor por lo tanto, no era un funcionario susceptible subrogante? de evaluación. Claro, Ah, no. era subrogante. Claro, sí, ¿ya? sí. Entonces, como no era susceptible de Pero evaluación, por la vía de subrogación No, para que debería termine llamarse el tenía, periodo. tenía que nombrarse el reemplazo. ¿ya? Porque el subrogante no concluye el periodo, se nombra el reemplazo a través del Ah, de correspondiente concurso. Esa es la norma Hicieron una constitucional. interpretación Y claro, diciendo que él podía terminar. Claro, dejan la cosa suelta ahí por el famoso tema se concentraron más en el Tribunal de Cuentas, una eventualidad que lo más Dijeron probable que es se no cambiara ocurra. cuando... Y ojalá no Exactamente, ocurra en y no algunos nombra casos, y lo nombraron. al Contralor. O sea, que no se podría. hizo el concurso para Contralor. Lamentablemente no se hizo el concurso para Contralor. Entonces ya dejó esa cosa suelta ahí. Y usted sabe lo que en el Ecuador puede hacer un Contralor. ¿no? Claro. También No, ese es otro fiscal. no, y es un tipo que te puede destituir hasta el presidente de la República. Pues. Así de nomás. fácil. Y sigamos en el desorden, Ya. ¿no? Y sigamos en, Sin que le esta... corresponda. Es el relajo y no poderles Lo que pasa es que juzgar a la los ley de corruptos. la Contraloría es totalmente amplia en esa materia.
Yo no he hecho Claro. la ley de la Contraloría, pero uno ve y Está dice, ahí. oye, le destituyó al vicepresidente de la República. Otra cosa es que no haya querido en su momento Celi ejercer con rigor la ejecución de esa decisión. Pero Glass dejó de ser vicepresidente por la decisión del Contralor, no por la decisión de la Asamblea. Pero bueno, ese es otro tema. Ya. Yo entiendo que se lo puede hacer por la vía de la enmienda. Ahora, esta es una cosa que entiendo ya lo pensó el presidente Moreno para una eventual consulta popular. Usted recuerda que un lunes de no sé Sí. qué semana, antes de... Dijo. Dijo, sí, supuestamente iba a haber la convocatoria a una consulta popular. Bueno, esa convocatoria a consulta popular no se hizo. ¿Por qué? Porque cuando tú convocas a consulta popular, claro, tú pones unos temas, ¿no? Ya. Pero muchas veces la gente no te vota por esos temas. Si no sino porque- califica al gobierno, Exacto, a califica quien convoca. exactamente al preguntante. Así Entonces, el preguntante, si el preguntante tiene el favor popular, usted puede preguntarle a la gente cualquier cosa. Cualquier cosa. Y la gente Pero dirá si, que sí. si el presidente hace políticamente hablando el acto de convocar y deja en manos de quienes van a recoger las firmas y eso, ¿vale o no? Estamos al lado de don Ramiro Ya. Rivera. Y nos comentará Sí. la experiencia del Sí. 86. Ya. del Cuando voto. León Febres Cordero hace una pregunta sobre un tema que parecía Inocente, Exacto. atractivo, y tan sí. incuestionable. Claro, exactamente. Lo de o sea, los independientes. Claro, es un sí Claro. flojísimo, pues esto va a salir Largo. con mantequilla esta cosa. Porque recuerde que había monopolio partidista absoluto. Sí, sí. No solo que es como ahora, Ujú. solo los partidos pueden estar candidatos, sino que en aquel entonces tenía que ser afiliado. O sea, había los dos requisitos, era Claro. un monopolio absoluto. Y el otro te pregunta, ¿pueden los independientes presentar vías de elección popular sin la necesidad de estar afiliados a partido político alguno, confirmando así la igualdad de los ciudadanos ecuatorianos ante la ley? Entonces parecía un sí, y muchos partidos, ¿verdad? Se fueron, discutían por dentro, sí. será mejor de apoyar el sí, y fue la democracia Ya. popular la que tomó. Sí. Yo no he sido demócrata cristiano, yo soy derechista, así es que Ya. nunca he sido partidario, pero claro, yo entiendo que la democracia popular en aquel entonces tomó una decisión valiente y políticamente muy arriesgada, de decir, nosotros no vamos por ahí, nosotros vamos por el no. Pero Y yo- la yo gente le de la diría- izquierda democrática le decía que eso era una torpeza, porque iba a ganar el sí e iban Y a ser que iban a abrazados. barrer. A la larga, la campaña que se hizo Dile no. fue dile no al no. gobierno. Dile no. La democracia popular tenía una canción Ah, muy sí, bonita, sí, me quedó grabada hace Ya. mira, 35 años, todavía me acuerdo de la cancioncita que sacaban de no Ya, y no sí. a este gobierno, en el plebiscito no, dile no. Sí. Entonces, claro, Buena memoria. don trastroca Claro. el fin de la, El fin de la consulta Yo popular. debo admitir que voté no, pero porque creo que hay que hacer partidos políticos fuertes y Yo también creo aquello, pero representativos. también Sí. han habido cambios Sí, en no, la no, de propia acuerdo. DP por parte Sí, de sí. Osvaldo Hurtado. Sí. Con esta cosa de abrir Ya. al movimentismo. Sí, eso sí. Esta cosa. Le pasó así Ya. esto a Durán Ballén. Vea la consulta del 94, Ujú. todo sí. La del Y la del 95, 95, todo no. Pero claro, ahí había preguntas sobre la creación del Consejo de la Sí. Judicatura, del Tribunal Constitucional. Y la gente, claro, a mí me vale lo que me estás preguntando. Yo le digo 11 veces no al gobierno. Entonces, claro, se corren números y dice, oye, nos van a pisar en esta consulta popular. Entonces, mejor dejemos la cosa guardada ahí. La otra es que se haga una enmienda por vía parlamentaria, pero eso te demora un año. Un año. Bueno, un año de espera porque hay que tomar en cuenta Claro. primero la presentación del proyecto, la calificación del CAL, la remisión a la Corte Constitucional, el dictamen de la Corte, la devolución a la Asamblea, el primer debate. ¿cómo es? Debate. No, el primer informe. El El informe primer para informe. primer Comisión. debate. Y recién ahí primer debate. Hace el primer debate, año de espera. Y luego Claro. vuelve a correr y usted tiene 30 días para realizar el segundo debate, aunque usted nunca ha dicho qué pasa si no haces el segundo debate, que será acción por años. Bueno, debe ser eso, ¿no? Entonces, claro, uno dice, aquí hay en juego por lo menos, y siendo generosísimos, 14 meses en una enmienda por Claro. vía parlamentaria. La enmienda por consulta, claro, es mañana. O sea, yo te convoco, y los ya 60 está. días para los 45 Corren días y para convocar resuelves y ya después tienes ya con el dictamen de la contexto. Corte. O sea, en 3 meses puede estar haciendo la consulta. Pero claro, no hubo esa voluntad política porque la cosa podía salir mal. Y naturalmente Y, usted no le va a pero, pedir y a este alguien que rato bueno, hay está para que perderlo. recoger firmas para hacer la vía. Ahora, claro, de ahí vino la interpretación. idea de Julio César Trujillo, de decir, entonces Sí. no hagamos la consulta por vía presidencial, sino por vía de autoconvocatoria. Ujú. Pero para la enmienda requiere el 8%, es altísimo.
Cuando le digo el 8% de un registro electoral de más de 13 millones de personas, usted está hablando de 1.160.000 firmas válidas. Entonces, no me va a O sea, traer que hay un que millón. recoger Claro, 3 millones para que le exactamente. invaliden la mitad. Porque puede ocurrir, la Sí, gente sí, te sí. pone mal intencionalmente. No, hay veces por no. dañar. Claro. No, escribe muchos irán mal, a escribir claro. mal para dañar. Sí, sí, pero también hay lo otro. Claro. Se equivocó, ya, te sale. Entonces, tienes que llevar más. La otra es la de la reforma parcial, que requiere solo el 1%. ¿Ya? Entonces, con Ya. 135.000 firmas tienes para la presentación del reforma. proyecto de reforma parcial en la Pero Asamblea. igual ahí se la demora Asamblea más, sí. aprueba y viene La consulta. el referendo de ratificación. Ajá. Esa sería una fórmula. Yo creo que cabe la enmienda, pero claro, es más práctica la reforma parcial si es que la iniciativa va a ser ciudadana. Porque es bien fácil socar y hacer botellas. Pues. Claro. Decirme que vas a recolectar 1 millón. Pregúntale a los Estados Unidos. Que uno entendía, es gente joven, un Terminaron tema tan sensible para ellos. recogiendo Vea, 750.000. En blanco y negro no pudo. No. Es que me hicieron ¿No será tal cosa que en le el Consejo dañaron? Electoral. No pudo. No me venga. Y en ese momento le recuerdo que era solo el 5%. En El aquel 5. entonces, con un registro electoral menor. Era solo el 5% y no se pudo. Porque además, Necesitaban 750.000 firmas. ¿Sí? porque además los formularios le caducan. Según el Claro. reglamento de democracia directa, parece que son un yogur, entonces caducan a los 6 meses. Entonces, si te demoras O sea que- más de 6 meses, te caduca el formulario Y ya tienes no que ir sirven las a firmas de buscarlo. adhesión. Es increíble, Claro. ¿no? La norma reglamentaria. Caduca el formulario. Ramiro, entonces, pero esto tiene que tener una salida, además de constitucional, teniendo también política. Porque a veces uno dice, oiga, respete la Constitución, y uno dice, si estoy en contra de esta, pues ¿cómo me piden que respete? Bueno, le aprobaron el 82%. Y los que estuvimos en contra de que aprobaran esa Constitución, Correa nos dirían, representan apenas el 11%, que ahora tiene él. Sí, pues porque ese es lo grandioso de la democracia, ¿no? Que las mayorías no están condenadas a ser mayorías ad infinitum, ni las minorías quedarse en su propia condición. Es decir, la democracia implica que la que hoy es mayoría, mañana puede ser mayoría, y la mayoría, minoría pasado mañana. Yo empiezo a pensar de que todo este caos fabricado, construido de manera Es pa' deliberada, quedarse con la plata. una constitución no democrática, una constituyente forzada de manera inconstitucional, porque el descalificar a 57 diputados fue el primer acto dictatorial, la primera piedra de la construcción del edificio autoritario, sin duda alguna, inédito en el mundo democrático, solo comparable con operativos nauseabundos de otras dictaduras que han fracturado las democracias. Este es un gobierno muy débil que tiene frente una tarea abrumadora que es la administración de la crisis desde la perspectiva democrática y muy poca lucidez y bastante debilidad en el manejo de la política propiamente dicha. Oiga, en un sistema presidencial con un buen ministro que maneje la política, ¿alguien habría permitido que el correísmo se tome el Consejo de Participación Ciudadana? Eran minoría. Alguien manejó mala cosa ahí, pues. Claro. A veces, Se a veces supone hay se supone que habían gente con controlado. enorme voluntad, muy voluntarismos al lado del presidente, pero no sé si con el talento necesario y suficiente Para para hacer. manejar esto. Entonces usted tiene varios problemas. El primero es de este esperpento del Consejo de Participación que más tarde o más temprano habrá que desaparecerlo. No sé si a lo mejor la desaparición total de esta cosa lo tendrá que hacer un próximo presidente con todo el vigor y el poder y la legitimidad que tenga en el 2021. Porque usted tiene al otro lado un diálogo nacional, un acuerdo nacional, una reforma política, una reforma electoral, una reforma a la democracia también pendiente, llena Pero de también ambigüedades. indispensable. Absolutamente Que tiene que ser indispensable. antes de que se termine Pero- este año. Pero tiene usted también ahí el otro candado, pues.
solamente puedo cambiar las reglas antes de un año de las próximas Por eso elecciones. nos quedan Creo 6 que meses. 6 meses a duras 7 meses, penas. claro. ¿Y cuáles van a ser las reformas? Yo tampoco veo ahí lucidez, a pesar de la evidente inteligencia del doctor Verdesoto, me parece, del Sí, de Consejo Luis Nacional Verdesoto. Electoral. Pero está Leí unas declaraciones ayer, Dios mío, que si tenía pelo se me exponía de punta. Dijo que ya Claro. en el mundo se ha superado la democracia de representación de mayorías y de minorías, y que hoy el mundo busca la democracia deliberativa. Oiga, suénele a las campanas al oído. Que esa es precisamente la filosofía que siguió el señor Chávez, el señor Correa, el señor de Nicaragua y el don Para estar Evo ahí. en Bolivia, por favor. La reforma O sea, tiene que ser. no, usted no puede por la prescindir de la democracia. representación. Este cuento de la democracia directa No. también tiene sus bemoles y Claro. sus dificultades. Y Rafael lo ha dicho. No es que usted de un acto plebiscitario tiene unos electores que actúan con toda la inteligencia, con todo el discernimiento. No cambia la sociedad señor, para la votación. No. La gente, precisamente la famosa democracia plebiscitaria, tiene sus debilidades. Es una democracia que debilita la propia democracia, porque usted ve las cosas como blanco y negro, y entonces puede rechazar cosas que sean de manera absolutamente racional, pero no se pronuncia por el contenido, se pronuncia por el afecto o desafecto que tienen el presidente. Yo veo muy poco tiempo, muy poco para Francisco y Rafael, como para que el Ecuador pueda superar algunas de las dificultades. Y otras, otros quedarse. ¿sabe qué? Quiero ser irónico. Y otras mejor que estén ahí. O sea, me refiero, le voy a dar un ejemplo. A ver. Mejor que no haya reforma electoral. Porque la trampa que puso el correísmo de las circunscripciones, que deforma la proporcionalidad, pero le da ventaja al gobierno, la vamos a necesitar en el 21. Porque el 21, un gobierno en minoría repetirá la historia de un paso adelante y 2 pasos atrás. La democracia necesita mayoría. Obviamente no una mayoría salvaje ni tiránica, que desprecie y maltrate a las Al minorías. resto. Pero no hay gobierno en el mundo, Francisco, que tenga futuro y que perdure sin mayoría parlamentaria. Pero ahí acabamos de ver una reflexión realmente política, lo que nos temíamos. Esto pueden usar bien los ganadores, y no necesariamente uno está pensando que los ganadores van a ser, Los buenos. claro, lo que dice Ramiro, Así es. gente democrática, con pensamiento, que no sea... Pero por algún lado tenemos que comenzar. Pero por y este supuesto. consejo es la gran piedra este momento, ¿no? Pero no es Además este de la ley, consejo. ¿no? A ver, el Ecuador cambiará realmente el día en que se deje de hacer constituciones y comience a medida. respetar las constituciones. Ah, ya. Ese será el cambio revolucionario. Pero no Pero va a ¿cómo, pasar. Rafael, No cómo va a pasar. respeta algo que no está de acuerdo? Perdón, pero, a ver, que hay unos atropellos. A mí ahí no me mismo. gusta el Código Civil y me lo Ya. paso, ¿no? Ya, A mí no me agrada la ley de tránsito y no me obliga. Vea, iba a decir No esa es. estupidez, me la decían los correístas, en la parte en que a ellos les convenía, Claro, la decían, Constitución era así dice la respetada. Constitución, claro. En la parte en que no les convenía, se la pasaban. Y cuando uno les observaba, pero usted votó que no. Como que a mí, yo estoy, Claro. como voté que no, para la Entonces, Asamblea le niegan Constituyente. todo. Voté, naturalmente no por aliancistas para la Constituyente. Voté que no en el referendo ratificatorio de la Renunció Constitución. a la ciudadanía. Entonces resulta que uno no podía decir, vea, está violando la Constitución. No. Si la Constitución tiene que ser hecha respetar en todas sus partes, Ya. en la parte que me gusta, Y en la que no. pero en un Estado de Derecho, más importante, en la parte que me disgusta, pues. Entonces yo también me voy a comenzar a inventar el agua tibia, pues. Sí, la norma no dice eso, pero no excluye el otro. Ya hemos escuchado esa torpeza. Ya nos han metido esto. Y deja ahí una bomba de relojería. Entonces, en el año 2002 era que el Tribunal Constitucional diga, es que la seguridad social es pública según la Constitución, pero en la ley de seguridad social, en las cuales se crean las AFJPs, no se anula la seguridad social pública. Ahí está la pública y se crea una privada, pero está la pública. Ya. Así será pues la cosa. Y como a mí me gusta la privada, entonces uno ¿qué tenía que hacer? ¿Un proyecto de sentencia en ese sentido? No, señor.
La Constitución se tiene que hacer respetar en todas sus partes, en la que me gusta y en la que no me gusta también, pues, porque el derecho no obliga a nada. Entonces ahora, vea, ahora los derechos humanos, ¿qué son? Los derechos humanos son la excusa para saltarte la Constitución abiertamente. Entonces ahora, claro, resuelto un tema del matrimonio homosexual, ya. Con el mismo argumento que el Tribunal Boliviano permite la reelección indefinida de Evo Morales. No, yo no estoy anulando la reelección, Pero la es un elección más derecho reelección. Lo que estoy diciendo es que es más amplia la Convención Americana. Entonces convive la Convención Americana con la Constitución. Perdón, has dejado sin efecto la Constitución, eso has hecho. Con argumentos similares. Ya. ¿Crees aquí que has venido a inventar algo? A mí me vale el fondo del tema. Lo que siempre me importará es que no te pases la Constitución. No me vengas a crear argumentos deliciosos y de trapecio para saltarte la norma. Para que la gente el día de mañana diga, sí, yo estoy votando por una Constitución que dice esto, pero veamos si es cierto lo que dice. Pues. Dice no tal cosa, pero no ha sido así nomás. Y todavía hay gente que ha asesorado a esa claro. constituyente. Pero que debe saber claro, bien lo que dijeron lo que pusieron. respecto de ese tema del artículo 60. Ahí estabas, bonito, ahí estabas y me vienes a decir que no es así. Toma las actas. Rafael, la salida constitucional a esto, además de las que hemos visto. A ver, pero la salida constitucional, constitucional es porque, ¿qué que tal el si Consejo mañana- de Participación haga su trabajo, ahí está electo. Bien o mal electo, ahí está electo. Les dejamos. Con la permisión del Consejo Electoral, sí, pero yo supongo que no nos echarán, como de costumbre, la suciedad a los ciudadanos, sino que algún día serán responsables los que formaron esto. Pues. Perdóneme, ahí estuvo involucrado el Consejo Electoral, el Tribunal Electoral, porque ni siquiera sabíamos cómo se contaba el voto nulo. Vea qué linda elección, pues. Así fuimos a esa elección. Y la Corte, de pasito. Hágase responsable de esto. Ya. Usted ha sido también el causante. Así fue la elección con las reglas que estaban vigentes. Salió como salió, como sabíamos que iba a salir. O sea, perdóneme, yo no soy adivino, pero era bien difícil que no ocurriera esto. Cuando usted hace las cosas bien, el resultado puede salir mal. Pasa, pregúntemelo a mí. Cuando usted intenta hacer las cosas bien, las cosas pueden salir mal. Pero cuando usted hace las cosas mal, el resultado será necesariamente malo. O sea, que tú hagas las cosas mal y te salga bien. Eso es una en un millón, pues. Eso es jugarle a la suerte. Dejémonos de jugarle a la suerte. Respetemos las normas. Que la Corte Constitucional ya, cálmese un poquito y respete la Constitución. Si es su misión, pues hacerla cumplir, hacerla respetar. No someternos a la adivinanza. A la norma que te gusta vale y la otra no. Sí, generalmente la norma te obliga para presentar una acción por incumplimiento, el reclamo previo. Pero en este caso no. Ahora no. Bueno, entonces ándame diciendo, por favor, cuándo sí se respetan las reglas y cuándo ¿Y cuándo no? Por último, dime, en ningún caso hay que presentar el reclamo previo. No me digas que a él no le exijo el requisito, pero a vos sí, no te vayas a equivocar, ¿no? Pero usted diría, Rafael, si es que vamos a la consulta directa a preguntar que se elimine Yo lo elimino. ¿Sí? A ver, yo no le eliminaría al Consejo, soy franco. Lo que le haría es quitarle la potestad nominadora, que es lo que ha dañado al órgano. Porque este Consejo de Participación tiene las facultades que antiguamente tenía la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, creada en la Constitución del año 98, a base de la Comisión Anticorrupción del decreto presidencial del 1997. Y le dieron más facultades respecto de la lucha contra la corrupción, ser parte en los procesos, investigar, que lo que no tenía la Comisión de Control Cívico, la C4 que le llamábamos. Claro. Pero cuando le agregas la potestad nominadora, la friegas. Yo recuerdo allá por el año 97, nos decían en la Universidad Católica, yo recién daba clase ahí, que debíamos ser las facultades de derecho las que nomináramos a los jueces. Yo, en esa edad, yo decía, una cosa que me parece, dije, me opongo absolutamente a eso, a que seamos las facultades de derecho las que nominemos jueces. ¿Por qué? Porque si usted le entrega a alguien la potestad nominadora, obviamente el político quiere ejercer poder. Claro. Y uno de los poderes más interesantes es la potestad de nominar, el nombramiento. Si usted entrega esto a las facultades de derecho, las facultades de derecho van a dejar de tener profesores y van a tener candidatos políticos.
políticos que van a llegar a las facultades de Derecho para poder ejercer la facultad Ya no nominadora. tendrías Sí, claro. tendría sentido el esfuerzo para que vaya al Parlamento, haría todo para ser decano. Exactamente. Claro. Sí, pero, Ya. bueno, ahora pasa, ¿no? Pero Sí. entonces no me tergiverse la labor académica con una cuestión que le es ajena. ¿Ya? Eso es lo que le dañó finalmente al Consejo de Participación. Vea, Correa nos pintó que el Congreso era una porquería. Pero perdóneme, ¿a quién elige el Congreso? Nosotros elegimos. Somos responsables de cómo terminan las asambleas o congresos. Nosotros los ciudadanos somos responsables de eso. Y nos pintó y nosotros sí, la mayoría, dijo sí, entonces quitémosle esto al maldito Congreso y entreguémosle a este órgano angelical. Las cornetas del cielo están ahí en el Consejo de Participación Ciudadana y Control. O sea, el Consejo en el cual usted no participa y Consejo que finalmente nada controló. Porque no controló nada. Entonces, cero Dejó control. pasar. Y la potestad nominal se volvió una agencia de colocaciones del correísmo. Tú eras pana del presidente de la República o de algún agnado cognado del presidente de la República ahí. y ya, adentro. Claro. Rafael dice que le dejamos ahí y eso es muy preocupante. Todo este trabajo. Sin potestad nominal. Sí. Claro. Sin O sea, potestad. y ahí, A ver, ¿a ahí- quién le ahí me interesa, choca pues? ahí me choca el tema de la participación ciudadana y sobre todo esto de que cumpla la Fiscalía, que cumpla la Contraloría. A mí me parece que el Consejo es un órgano anómalo, es un órgano deformado de la democracia. ¿Por qué las democracias contemporáneas funcionan sin estos famosos consejos? Porque en democracias estables se respeta lo que La dice Constitución, Rafael, las leyes. la Constitución, las leyes, y hay una cultura Y la institucionalidad. jurídica. Aquí usted puede poner la ley de tránsito más perfecta del planeta Tierra, que la segunda causa de fallecimiento seguirá siendo los accidentes que se derivan de la inobservancia de la ley o de la impericia. Aquí puede tener usted la mejor constitución del planeta que no la va a funcionar. Si las constituciones no funcionan por sí mismas, funcionan en sociedades donde usted tiene un capital social. Y el gran problema del Ecuador es que es un país que no ha logrado construir instituciones. Entonces, más bien es la bondad personal, el Mesías, el Salvador, el que busca la gratificación, el patrimonialismo, las redes clientelares, los que deciden. Pero yo tengo la más absoluta y plena convicción de que para sanear un poquito la democracia hay que enterrar a este Consejo de Participación. Entonces se dirá, ¿quién investiga la corrupción? Oiga, ¿y no están los jueces ahí? ¿Y no están los fiscales? ¿Y no está la Contraloría? ¿Y no está la Procuraduría para preservar los intereses del Estado o las Cortes? Y la participación social. Es que a veces ignoramos las cosas. El 99, por no decir el 100% de todos los casos de corrupción que se ha descubierto del correísmo, que es todavía poco, porque faltará mucho más, ¿de dónde provino? No vino de la Fiscalía, no vino de la Contraloría, peor del no, de la Consejo. sociedad civil. Vino de estos investigadores individuales De que la escarbaron prensa, de los y de los medios, medios de claro. comunicación Se y la de los jugaron líderes con de todo. opinión. Fue tan manifiesto, tan de enorme peso irrefutable los indicios y las evidencias que la Fiscalía no podía darse la Claro. espalda. Lo dio obviamente cuando el primito o el tío del señor Correa Cerraba todo. tenía su dignidad en un edificio donde ha existido hasta el cuarto de los ascensos. Claro. Usted que es comunicador, Sí, investíguelo. ¿Qué significaba el cuarto Sí. y la oficina de los ascensos? Bueno, una vergüenza, una podredumbre, algo nauseabundo. O sea, hay que eliminar el consejo y la participación. Oiga, la participación es genuina, voluntaria, libre. Hay que porque ayudar usted a que se organice la sociedad, claro. Francisco, y lo sabe Rafael, usted se organiza como ciudadano y reclama sus derechos ¿ante quién? Ante el Estado, pues. Y aquí nos armaron una constitución donde parecería que el titular de todos los derechos es el Estado y hay que pedirle de favor, no sea malito, deme lo que yo merezco. Eso hay que votar, eso hay que enterrarlo. Observa. Y mañana la capacidad nominadora tiene que ir a la Asamblea, donde está la representación política. Pero claro, habrá que poner una mayoría reforzada, habría que ver algunos mecanismos para cernir las imágenes, porque no todo es malo, pues. Aquí hay ecuatorianos que
que son enorme ejemplo de moral, que fueron parte de los órganos de control del Estado en la época que el señor Correa lo satanizó como partidocracia. Acuérdense del doctor Ordóñez de Espinosa como procurador. Como Contralor General. Como contralor, o fiscales de lujo. como Edmundo Durán Díaz, Díaz, por dar claro. simplemente un nombre. Ha pasado gente muy buena. Y claro, también ha habido de los otros. Claro. Pero ¿quién nos ha puesto ahí? Los partidos. ¿Y quiénes? Los legisladores de sus partidos. ¿Y quiénes los pusieron a ellos en el Parlamento? Los Claro, lo que dicen ciudadanos. los ciudadanos. Pues, los ciudadanos. Pero, entonces encuentras- regresamos al Claro. tema que deplora Rafael con razón. No tenemos todavía una ciudadanía informada. ¿Habrá política, alguien que pueda, por deliberante? ejemplo, llevar adelante lo que Julio César Trujillo y Tiene el que hacerlo la Consejo- sociedad civil. Yo Pero, estoy de y acuerdo. alguien tiene que no lo encabezar. puede hacer el El gobierno presidente porque no. la va a perder. El gobierno tiene, el presidente Pero tiene si- bajo nivel de si la credibilidad. ciudadanía nos Bueno, facilita el pero presidente y ahí la hay, pero ahí ciudadanía hay asume. varios ciudadanos respetables Sí, ¿tú crees que sí? que los sugirió el propio doctor Trujillo, Claro que se han que sí. reunido, ¿no? Ahí está un periodista del Universo, ahí está, me parece que Ayala, Sí, Enrique Enrique Ayala Ayala. Mora, hay personalidades que gozan de la respetabilidad. Pero este proceso, Francisco, no lo pueden liderar dos, ni el gobierno ni alguien que quiera ser presidente. O sea, yo comprendo la buena voluntad del señor Guillermo Lazo. No, él ha dicho que Es va a ayudar. feliz, pero él puede ayudar, pero no puede llevar la No. banderita, porque todo lo que huela a política partidista o Puede todo lo anular. que huela a réditos electorales va a ser rechazado por los ecuatorianos. Pero si irías por la línea de Pero consultar sí, y yo eliminar. no tengo dudas ahí. Creo que esa cosa, ese fenómeno, ese esperpento, hay que eliminarlo. Doctor Iriarte, para terminar, usted diría, es más fácil, nos ha explicado cómo con el presidente se decide, pero también cree que eso le puede causar, ya nos recordó que votar no puede resultar. Y decimos, dile no al Consejo de Participación para eliminar, y le ponemos la pregunta no ahí. Pero yo le digo, no se convocó a esa consulta popular por las razones que ya conocemos. Es Ya. decir, no es que el presidente Moreno dijo, yo no voy a convocar porque quiero que permanezca esta cosa ahí. Y peor del modo como se lo ha elegido. No. Fue un tema de tirar números, de investigar. Usted nunca se puede lanzar una consulta popular a tontas y a locas. Pero la sociedad civil Primero, sí. y además para que lo revienten. No es así. Porque primero va a perder la consulta, que usted puede decir, bueno, alguien dirá, lo peor que te pueden decir es no. Sí, pero... Que decían, no te dejan chantado. Pero ese no viene, Claro. no es un no más, no es que usted se le está declarando a la muchacha respecto a que usted está enamorado. Pues, Ya. usted dijo que no, es no nomás te duele un ratito. No. Ese no tiene unas consecuencias Claro. políticas terribles. Pregúntele a los que... Sixto Durán Ballén, luego de la consulta de noviembre del año 95, terminó su gobierno pero absolutamente debilitado. Además ya había caído Dajic. Viene Claro. esa consulta, le va peor. Oiga, Tenía pero- menos de 10 legisladores, ¿no? Claro, Creo que hasta 7. agosto del año siete. 96 la cosa era... Claro, afortunadamente hubo elecciones de por medio. Claro. Porque si no hubiesen habido elecciones de por medio, tal vez era el primero que inauguraba las caídas presidenciales en cola. Sí, hay que recordar aquello. Entonces no es cosa de lanzarse nomás a consultas populares para terminar peor. Sí, ¿cómo O sea, está? si tú no tienes un gobierno fuerte, vea, Correa. ¿Por qué Correa no convoca la consulta popular? Él. ¿Por qué él no Y va propone por la la enmienda enmienda. para la reelección presidencial indefinida? Ya no perdía, está. pues, La perdía. perdí. Entonces tuvo que Ahí sí ordenarle habla. a sus empleados en la Asamblea Nacional a que le den presentando ellos el Claro. proyecto y se Y que tramite por arregle. vía parlamentaria. Gracias. Claro. O sea, si Correa, con el entre comillas, vena política que él cree tenía, no pudo presentar esa consulta popular, no le pida esto a un gobierno que además tiene problemas económicos camino, brutales, claro. pues. O sea, tiene hartos Hay problemas como hay para- más problemas para como echarse para otro encima. meterse otro. Ya. Porque Pero la sí quedaba sociedad la sí. cosa. Sí, claro. Sí. Ahora veamos qué hacemos con esto. ¿Por qué? Porque usted tiene que, uno, presentar el proyecto. Dos, calificación de la Corte. Le puede decir cualquier cosa. Tres,
Una de esas, es que no, como que Rafael nos Que- tiene es que no, ahí. es que en Pero- una de esas me Que dice, conste que Rafael les calificó. sí, 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 sí. écheme nomás. Sí, Ya me lo dice todo el mundo Ya, muy sí. seguido, yo ya estoy curtido ya. Sí. Porque hay gente que no lo dice públicamente, pero me Claro, mandan a pero la sí. porra Así. abiertamente, en Claro. privado, ¿no? ya. O en las redes. Sí, claro. te pega unas Pero repeladas. la cosa es tomarles te el sacan examen. te sacan la cosa que Ya. uy, me dice, ve lo que hizo tú. Ya. Y no dicen corte constitucional, Claro, no sí, dicen sí, otra sí. cosa. ¿ya? Ya. Lamentablemente es así. Yo digo, sí, yo sabía, eso me va a tocar chupar. Ya. Ya. Bueno, Ya me metí. pero digamos que la Corte dice sí, Ya. vale. Va al Consejo Electoral, recabe firmas. Verá, hasta aquí llevamos unos 2 meses. Ya. ¿no? Recabe firmas. Digamos que es para enmienda, 6 meses, ya van 8. Con eso a la convocatoria, 2 meses más para la convocatoria Tiene un y año. la realización del acto, los escrutinios definitivos, un año, pero no estamos en elecciones. ¿Y qué Año hacemos? 2020. Entonces, ¿cómo frenamos al Consejo este? ¿Con la reforma legal nomás? Con la ley. Con la ley. No podrán hacer nada. Ujú. No, Ahora, ¿crees el, que no? el problema es que si usted como corte desprecia la norma que le da fundamento Ya. a su poder, entonces estoy jodido. pues. Está jodido. Bueno, los criterios de Rafael Ollarte y Ramiro Rivera, este programa estará nuevamente a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde. El futuro del país parecería que está, aunque el diálogo que han mantenido Rafael y Ramiro nos lleva a pensar de que sí, que hay salidas, que respetando las normas, que la democracia es posible. Bueno, está a disposición de ustedes este diálogo y a resolver. Vamos a seguir actuando. Nos encontramos el día viernes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Las mejores voces de la verdad. No podemos renunciar a Una la crítica. política expansiva Voces de la masas. verdad. Dedicados a la seguridad. Eso dijo. Formar a la clase política.